Damos gracias al Señor que podemos estar aquí en esta mañana y que ahora juntos como iglesia vamos a seguir adorándole al ser expuestos a su palabra. Si estuvieron aquí el domingo pasado, estuvimos viendo el inicio del capítulo 9 de Hechos. ¿Y qué pudimos ver ahí? Bueno, en el inicio del capítulo 9 de Hechos se nos muestra uno de los cambios más impresionantes en toda la Biblia. Saulo, el perseguidor de la iglesia, se convierte en Saulo, el predicador de la iglesia. Pero más allá de esa transformación personal de Saulo, en la continuación de ese pasaje, como lo vamos a estar viendo desde el versículo 20 hasta el versículo 31 de ese capítulo 9, vamos a ver también cómo Dios edifica y fortalece a su iglesia en los tiempos de opresión, en medio de estas transformaciones de personas. En medio de pasar a una persona que es un vil pecador, ahora a un pecador redimido por Cristo y santificado por Cristo, y una vida cambiada totalmente. Cada creyente, hermano, cada iglesia local necesita recordar lo siguiente: el mismo Dios que transformó a Saulo sigue transformando nuestras vidas hoy y sigue edificando a su iglesia hoy. Este texto nos va a enseñar que la vida cristiana auténtica se demuestra en la proclamación de Cristo, se demuestra en la perseverancia en medio de la oposición y se demuestra en la edificación mutua en la comunidad del pueblo de Dios. Así que yo le invito a ir a Hechos, capítulo 9, versículos del 20 al 31, para leer entonces el pasaje que vamos a estar expuestos en esta mañana. Hechos, capítulo 9, versículos del 20 al 31, y dice así la palabra de nuestro Señor. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo, pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era un discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Oremos al Señor, hermano. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra transformadora, Señor, a la que vamos a ser expuestos esta mañana, Señor. Que pueda no solamente entrar en nuestro entendimiento, Señor, sino también que podamos ponerla por obra, Señor. Que podamos ver la gracia transformadora de Dios, como ella siempre edifica y fortalece a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y ciertamente esta es la verdad que vamos a ver en el pasaje de esta mañana. La gracia transformadora de Dios siempre fortalece a su iglesia. Se lo repito una vez más. La gracia transformadora de Dios siempre fortalece a su iglesia. Lo vamos a ver en tres grandes secciones. La primera sección, vamos a ver cómo la transformación auténtica produce una proclamación valiente del Evangelio. Si usted va conmigo a los primeros tres versículos, vamos a ver cómo desde el versículo 20 se nos dice: y enseguida se puso a predicar de Jesús en la sinagoga. Pero si usted no vino el domingo pasado, usted no sabe de quién estamos hablando. Si vamos al versículo 19,
Estamos hablando de Saulo de Tarso, aquel que era el acérrimo perseguidor de la iglesia, el que tenía una fama temerosa en todo Israel, en toda Judea. Incluso había llegado su temor, la fama de que era un ferviente perseguidor de la iglesia, hasta Damasco. Pero fíjense cómo termina la última parte del versículo 19. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Había dado un cambio radical. Saulo era conocido por su violencia contra la iglesia, pero Dios lo había transformado ahora en un discípulo suyo. Ese primer versículo 20 de nuestro pasaje dice: enseguida predicaba a Cristo. La transformación de Saulo es inmediata en su fruto. No es una transformación inmediata en su perfección, porque una vez transformados por el Evangelio tenemos un camino que recorrer, tenemos un pecado que dejar, tenemos unos anhelos o unos ídolos que empezar a sacar de nuestras vidas. Pero sí había un cambio radical en la dirección de Saulo. Si Saulo se dirigía a ser enemigo de la iglesia, a ser enemigo de Dios, a ser perseguidor de los creyentes, ahora el cambio había sido radical para Saulo. Ahora era parte de los discípulos, parte del pueblo de Dios. Era un creyente fervoroso que ¿qué hacía? Predicaba a Cristo Jesús. Si usted ve el mensaje central, y lo podemos ver en ese mismo versículo 20, dice que el mensaje central que él predicaba a los que le oían era: Jesús es el Hijo de Dios. Como estuvimos viendo la semana pasada con el pastor Andy, y desde los pasajes anteriores, de hecho, ¿cuál era el principal problema con respecto a los judíos de los que estaban predicando el Evangelio? Que no resistían el nombre de Jesús. Pero ahora, su paladín, su principal exponente, el que había recogido a cientos de cristianos y los había metido en la cárcel, los había presentado delante de los sumos sacerdotes, ese paladín ahora estaba completamente cambiado. Ahora él era quien decía por su propia boca: Jesús es al que estamos persiguiendo, esos a los que siguen a Jesús, ese es el Hijo de Dios. Es una frase contundente porque él está echando por tierra todo el judaísmo. Están esperando a un Mesías. No, Pablo está diciendo: Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías prometido, Jesús ciertamente ya vimos y a Jesús debemos seguir. Si verdaderamente queremos salvar nuestra alma, Jesús es el Hijo de Dios, es el camino, la verdad y la vida. Eso era lo que estaba exponiendo Saulo. Una afirmación totalmente contraria a la teología farisea que hasta hace unos pocos días el propio Saulo defendía. Su predicación era ahora al favor del Cristo resucitado, en una inversión completa de su propia identidad. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguidor de la iglesia. Ahora podríamos decir: Saulo, predicador de la iglesia. Saulo, proclamador del Evangelio. Salvo, proclamador de la salvación que ha dado Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de los que escuchaban a Saulo? Versículo 21. Dice: y todos los que le escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaba este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Es como algo chocante. ¿No es este el que hace poco estaba entre nosotros y estaba combatiendo a esta gente del camino, a estos cristianos, a estos que siguen a ese Jesús de Nazaret? Hay asombro y hay confusión. Nosotros a lo mejor no vamos a experimentar nunca ese tipo de cambio en una persona. Pero una vez que usted conoce a alguien que no está en los caminos del Señor y que siempre ha vivido una vida alejada de Dios, una vida envuelta en el pecado, y Dios lo transforma y usted lo deja de ver por un tiempo, y cuando lo vuelve a ver, usted ve algo similar a lo que estas personas vieron con Saulo. ¿No era este el que andaba completamente en pecado? Voy a poner un ejemplo específico. ¿No era este el borrachín de la cuadra? ¿No era este el que blasfemaba del nombre de Dios en su boca y lo gritaba a los cuatro vientos? ¿Cómo es que ahora este viene, en vez de proclamar con su boca afrentas a Dios, está proclamando a Cristo Jesús? Eso es un cambio maravilloso y produce al mundo, le produce asombro y le produce confrontación, le produce, no lo entiende. Sin embargo, nosotros sabemos el cambio que ha habido en su vida y nosotros sabemos cómo Dios puede hacer el milagro de las tinieblas a la luz. Hermano, el asombro de la gente es parte del énfasis que está teniendo el autor Lucas en este libro de los Hechos. La vida cambiada de Saulo está validando el mensaje que da. ¿Usted se imagina? Hay dos bandos.
Los fariseos dicen que Jesús no es el Mesías. Los cristianos, que son minoría hasta ahora, dicen que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, por donde viene la salvación. La principal persona que estaba en este grupo cambia completamente su vida y con ese cambio él valida ahora el mensaje que está proclamando. Pudiera decir, no, es que ellos siempre fueron cristianos, ellos nacieron siendo cristianos, por eso es que enseñan ese mensaje. Pero cuando tú ves una vida cambiada, a que ahora proclame el Evangelio, tú tienes que decir, esto es increíble. Esto ciertamente tenemos que escudriñar, al menos nos tiene que dar curiosidad por qué hubo ese cambio tan radical. Sigue la palabra de Dios diciendo en el versículo 22, aun cuando se asombraban, dice el versículo 22, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. La primera parte, Pablo se fortalecía, porque vamos a entender, Pablo tenía mucho entendimiento de la ley, Pablo era un fariseo de fariseos, pero con respecto a lo espiritual, con respecto a la salvación, con respecto a seguir a Cristo, Pablo era un nuevo creyente. Pablo era un convertido hasta hace pocos días. Por eso dice la palabra que Pablo continuamente ahora se está fortaleciendo. Cada vez más entiende lo que es el Evangelio, cada vez más entiende lo que es el camino verdadero de la salvación. Y fíjense cómo Lucas es enfático, que en ese mismo versículo 22 dice, y confundía a los judíos que habitaban en Damasco. O sea, sigue teniendo la confusión. ¿Por qué? Porque si el primer día les dijo, verdaderamente este Jesús que yo perseguía es el Hijo de Dios, el versículo 22 dice que él seguía demostrando que este Jesús es el Cristo. Hermanos, no solo vale con proclamar de que Jesús es el Señor. Nosotros podemos decirle a este mundo, Jesús es el Señor. La iglesia se lo ha dicho por milenios. Y muchos, si solamente han oído eso, pueden no entender. Pablo estaba demostrándole a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Cómo? Iba a las sinagogas, cogía los rollos de la palabra del Señor y desde las propias escrituras demostraba que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Hijo de Dios. Mi hermano, la evidencia más clara de una conversión auténtica es un cambio en el mensaje y en la misión de su vida. El mensaje de Saulo antes de convertirse con el Señor, ¿cuál era? Yo soy el paladín del pueblo de Dios y mi misión es arrestar a todos los cristianos posibles. ¿Cuál es el mensaje ahora de Pablo? El mensaje ahora de Pablo es, Cristo al que yo perseguía es el Hijo de Dios y yo les voy a demostrar a ustedes que ciertamente es el Mesías que hemos estado esperando. Esa es la evidencia más clara. Si nosotros también, al igual que Pablo, hemos tenido una conversión auténtica del Evangelio, entonces nosotros debemos mostrar a Cristo como el Hijo de Dios si hemos sido cambiados por ese Evangelio. Hermanos, seamos conscientes de que el cambio debido al Evangelio va a producir en las personas a nuestro alrededor sorpresa y confusión. Nosotros éramos una persona andando en nuestros vicios, en nuestros pecados, y cuando venimos a Cristo empieza a haber un cambio, una transformación, y eso va a producir a nuestro alrededor sorpresa y confusión. A lo mejor es con nuestra propia familia, que no ha sido todavía renovada, a lo mejor es con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, pero tiene que producir sorpresa y confusión porque estamos haciendo un cambio de vida radical. Dios, a través de su gracia, nos está transformando y nos está fortaleciendo por medio del Evangelio. Si nuestra vida no produce esa sorpresa y confusión entre los que nos rodean, nosotros entonces debemos examinarnos si ciertamente nos hemos convertido de una manera auténtica. No todos predicamos en un púlpito, no todos somos Saulo de Tarso, con una misión específica, pero este pasaje, estos primeros versículos nos enseñan algo importante. Todos, como hijos de Dios, como personas transformadas por el Evangelio, tenemos que proclamar a Cristo. Somos la iglesia de Dios, la cual está encomendada a proclamar a Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que proclamar a Cristo en nuestra conducta. Donde el mundo hace una conducta contraria a Dios y a Cristo, nosotros hacemos la conducta que agrada a Dios. Debemos proclamar a Cristo en nuestras conversaciones. Donde el mundo se deleita hablando de pecados, hablando de lascivia, hablando del orgullo, hablando de prosperidades, nuestras conversaciones deben ser con respecto a la santidad, con respecto a la piedad, con respecto a la obediencia, con respecto a las cosas que agradan a Dios. Nuestras decisiones. ¿Cómo proclamamos a Cristo en este mundo? A través de nuestras decisiones.
Cuando el mundo decide por una tendencia, por obligación, porque están aferrados a que sí deben ser las cosas, porque no quieren esperar a los preceptos de Dios, nuestras decisiones tienen que ser directamente y conforme a la voluntad de Dios. Hace poco vi un video de un hombre que tiene una batalla cultural con respecto a este mundo tan progresista, y una de las cosas decía: ¿cómo es posible que en países latinoamericanos o europeos o lo que sea, cuando se hacen unas elecciones para elegir al presidente, cristianos estén votando por candidatos que son pro aborto, que son, tienen la Agenda 2030, tienen la agenda? Sí, algunos puede ser por ignorancia, pero conscientes o inconscientemente, ellos están apoyando una cosa que Dios aborrece. Entonces, nuestras decisiones influyen. El tener una relación fuera del matrimonio es una cosa que este mundo hace por montones. Los hijos de Dios no podemos tomar esa decisión. El tener que, vamos a llamar, robar, el tener que mentir, que muchos se hacen en este mundo, los hijos de Dios no tomamos esas decisiones. Con nuestras decisiones nosotros también estamos proclamando el cambio que Cristo ha hecho en nosotros. También con nuestro testimonio personal. Cuando nos acercamos a una persona y nos dicen: oye, tú no eras así. Cristo ha venido a mi vida. Cristo ha cambiado mi alma. Cristo me ha transformado por medio del Evangelio. Saulo tuvo una conversión, vamos a decir, súper espectacular. La de nosotros no le va a llegar ni a la sandalia. Pero sin embargo, lo espectacular no es la manera. Lo espectacular es la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Una pregunta que tengo para ustedes, amados hermanos: ¿ha producido el Evangelio en ti un deseo natural de hablar de Cristo? Si antes de tú conocer el Evangelio no hablabas nada de Dios, no hablabas nada de Cristo, bueno, sí, porque eras una persona religiosa a un Dios que te habías hecho a tu imagen, pero una vez que has llegado al Evangelio, tú puedes examinar y decir: mis conversaciones ahora, mis decisiones, todo está tratando de agruparse alrededor de Cristo. Hablo con las personas acerca de Dios, hablo con las personas del Evangelio que me ha salvado a mí y que puede salvarlos a ellos. Es una pregunta que debemos hacernos constantemente. ¿Ha producido en mí el Evangelio un deseo natural de hablar de Cristo a este mundo? Si lo tienes, o si lo tienes pero no sabes cómo hacerlo, te doy algunas opciones. Habla de Cristo con alguien esta semana. Decide orar por una persona específica a la que tú conozcas y comparte una verdad del Evangelio. Si el Señor te permite compartir el Evangelio completo, gloria al Señor. Pero no compartas solamente tu testimonio de Dios me transformó y ven conmigo el domingo a la iglesia. No, háblale tú mismo del Evangelio. Háblale de la santidad de Dios, háblale del pecado de este mundo, háblale de las obras maravillosas que Cristo hizo en la cruz para que, arrepentido de nuestros pecados y creyendo en Él, haya salvación para esa alma. Lo otro, ¿quieres ver cómo puedes hablar naturalmente de Cristo? Bueno, haz público tu compromiso con Jesús. La semana pasada muchos hermanos, para la gloria del Señor, hicieron público su compromiso con Jesús por medio del bautismo. Pero estoy hablando de una cosa más allá del bautismo, de la vida diaria. Si te escondes como creyente en el trabajo, no te escondas. Tristemente muchas veces tenemos cristianos en lugares de trabajo que sus compañeros de trabajo ni saben ni se imaginan que son cristianos. Entonces ahí tenemos un problema, porque no estamos proclamando a Cristo. Así que si te escondes como creyente en el trabajo, no lo escondas, públicalo. Enseña que tú eres un cristiano, enseña que Cristo es lo importante en tu vida. Públicalo también en tu familia, públicalo también en tu escuela. Comprométete a identificarte en cualquier lugar que vayas con Cristo y hacerlo a través de palabras claras. Hermanos, la transformación de Saulo no vino por el esfuerzo humano de él, no vino por una reforma moral que hubo en él, no vino por la tradición religiosa que él sostenía. La transformación de Saulo vino porque Cristo lo buscó, Cristo lo confrontó y Cristo lo regeneró. Esto es el Evangelio, hermano. Las buenas nuevas de salvación, Dios interviniendo en las vidas que son enemigos de Él, dándoles un nuevo corazón, abriéndoles sus ojos y enviándolos a ser testigos del Evangelio. Así como Saulo no podía cambiarse a sí mismo, tampoco nosotros podíamos. Y mírese anteriormente en la condición que usted estaba. La salvación es por la gracia soberana de Dios y la evidencia de esa gracia
es una vida que ahora hace público a Cristo. Amigo que nos visita, te proclamo hoy el mismo mensaje que proclamaba Saulo, el cual fue transformado por Dios. Cree en Jesús y que Él es el Hijo de Dios, y que por su obra en la cruz puede rescatarte si arrepentido de tus pecados lo reconoces como tu Señor y como tu Salvador. Siguiendo a lo largo del pasaje, la segunda sección, los versículos del 23 al 25, vamos a ver cómo la perseverancia en la fe se prueba en medio de la oposición. Fíjense cómo dice el versículo 23. Después de muchos días, o sea, Pablo tuvo la bendición de estar en Damasco muchos días proclamando y predicando el Evangelio. Dice el versículo 23, los judíos tramaron deshacerse de él. O sea, los judíos que estaban en Damasco, a los que Pablo les estaba predicando en la sinagoga, ya parece que estaban hartos. No querían entender, no querían buscar a ese Jesús, querían aferrarse a su entendimiento de la ley y estaban resolviendo no echarlo fuera, no darle un escarmiento, resolver matar a Saulo. Contexto de este pasaje: en Damasco habían autoridades judías que tenían permiso para capturar a los cristianos. ¿Se acuerdan que Saulo había pedido cartas desde Jerusalén para poder arrestar a cristianos en Damasco? Bueno, habían judíos que tenían también autoridad para poder hacer eso. Así que había un complot planificado. Cuando dice resolvieron matarlo, era que había toda una reunión, no lo podemos imaginar, pero todo un complot planificado para ver cuándo podían matar a Saulo. Qué irónico, ¿eh? Saulo hace no poco tiempo era el perseguidor de la iglesia, ahora Saulo es el perseguido de la iglesia. Las personas que persiguen a la iglesia ahora también persiguen a Saulo. No obstante a eso, cuando vemos los versículos 24 y 25, dice, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo. Dios en su providencia permitió que Saulo supiera cómo estos judíos estaban tramando matarle, y aún vigilando las puertas días y noches con el intento de matarlo. O sea, aunque Saulo sabía que había un plan para matarlo, estaba difícil la situación, porque estaban vigilando las puertas de todo Damasco, día y noche, para que Saulo no se escapara. Sin embargo, versículo 25, pero sus discípulos, aquí se refiere no a los discípulos de Saulo, los discípulos de Cristo, lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Hermanos, Dios preservó la vida de Saulo y la preservó usando métodos sencillos. Algunas veces tenemos que esperar y algunas veces nos asombramos cuando Dios usa métodos asombrosos para salvar la vida, para hacer cosas extraordinarias, pero también Dios está presente en los métodos sencillos que Él usa. Y en este caso fueron métodos sencillos para salvar a Saulo. Discípulos de Él que estaban preocupados por su hermano en Cristo Saulo, al que había una amenaza de muerte. Una sencilla canasta. Nosotros alguna vez decimos canasta y pensamos que es de este tamaño. Me imagino que la de Saulo haya sido una canasta bien grande. Y una muralla. Una muralla que era toda la estructura de fortificación de Damasco. También la muralla en aquellos tiempos eran lugares. Si ustedes saben, una ciudad generalmente en aquel tiempo era circular. En el centro estaba lo principal, eso no lo hemos perdido. El centro de Santo Espíritu es lo principal. Y una vez que tú te vas alejando del centro, es las personas de menos poder adquisitivo. Bueno, en las murallas vivían personas. Literalmente vivían los más pobres de Damasco. Pero aún así, algún creyente o vivía en la muralla, porque Dios llama de todo linaje, lengua, tribu, pueblo y nación, todos los judíos que hasta ese momento estaban en Damasco podían ser pobres o podían ser ricos. Algún creyente de alguna manera tenía acceso a por una de las ventanas de la muralla bajar a Saulo. Hermano, Dios usa también los métodos sencillos para preservar su vida. Eso me recuerda una historia que mucha gente la usa como chiste, pero es una persona que está en una isla y está esperando que Dios lo salve. Llega una persona con un bote y le dice, dale, móntate para que te vayas. No, estoy esperando que Dios me salve. Llega una persona con un barco grandísimo, dale para que te... No, estoy esperando que Dios me salve. Llegan con un helicóptero, aterrizan en la isla, dale que te vamos a... No, estoy esperando que Dios me salve. Al final el hombre muere de inanición, no tenía que comer. Y la parte fuerte es que cuando llega de arriba, no, Dios, ¿por qué no me salvaste? Bote, crucero, helicóptero, ¿qué estabas esperando?
Algunas veces, ¿qué esperamos? Que Dios haga las cosas supuestamente ultra asombrosas y maravillosas. Dios también nos cuida, nos preserva, nos da refugio y nos ama por las cosas más sencillas de esta tierra. Si la salvación de una isla venía de un bote, móntate en el bote. Eso es lo que Dios ha preservado, lo que Dios ha organizado para que llegue hasta ese lugar. Si la salvación de Saulo en este momento era de manera furtiva meterse en una casa de un pobre, en una muralla, salir por una ventana y bajar por una canasta, eso es lo que Dios hizo para preservar la vida de Saulo. Hermano, seguir a Cristo no garantiza una vida sin oposición. Eso lo estamos viendo ya desde los tiempos de Cristo en su ministerio, como se oponían a él. Ahora estamos viendo el tiempo del aumento de la iglesia, de la expansión de la iglesia, y seguimos viendo oposición. Seguir a Cristo nunca va a garantizar que usted viva una vida sin oposición. Incluso la fidelidad a Dios va a provocar resistencia de este mundo al Evangelio. Estemos preparados para recibir ira por aquellos que no han entendido el Evangelio, hermano. Algunos nos van a tildar de locos, otros ni nos van a hacer caso, pero hay gente que en su corazón va a tener ira porque no quiere reconocer el Evangelio, no quiere reconocer que Dios es lo más grande, no quiere reconocer que Cristo es la salvación para su vida. Un gran evangelista británico, Leonard Ravenhill, dice lo siguiente: si un cristiano no tiene tribulación en el mundo, algo anda mal. Siempre, de alguna u otra manera, el cristiano va a tener oposición y tribulación en este mundo. En medio de esa oposición, busca apoyo en creyentes maduros. Saulo, en medio de la oposición, no fue que se sentó solo a maquinar, no, tenía hermanos a su alrededor que lo ayudaron a escapar. Compara tu situación con Saulo, acércate a hermanos que puedan aconsejarte, a que puedan orar por ti y a que puedan ayudarte a perseverar en medio de la oposición. Hermanos, no solamente cuando estamos nosotros en la situación de oposición busquemos ayuda, sino que cuando otros hermanos de nosotros están en esa situación, seamos apoyo a aquellos hermanos. Sobre todas las cosas, como Saulo, que era un nuevo creyente, seamos apoyo a aquellos hermanos nuevos en la fe en medio de las consecuencias de su cambio debido al Evangelio. Porque no sé si usted se acuerda, cuando nosotros somos nuevos en la fe, que cambiamos, por lo menos en mi caso, que era el único creyente en mi casa, las cosas eran bruscas. No, tú hacías esto ahora, ahora no lo haces, ¿qué te pasa? Te tengo que llevar al psicólogo, ¿qué están haciendo contigo? Todas esas cosas podían venir. ¿Dónde yo buscaba apoyo? En mis hermanos en la fe. En mi casa no me entienden, en mi casa me están tildando de loco. En la escuela ya me empiezan a decir que si estoy loco. ¿Dónde vamos a buscar apoyo? En los hermanos. Entonces, sea el apoyo también para los nuevos hermanos en la fe debido a las consecuencias de su cambio por el Evangelio. Hermanos, aceptemos los medios sencillos de Dios. No esperemos siempre soluciones espectaculares. Dios usa recursos humildes que Él ha provisto para cuidarnos. Resistamos la tentación de abandonar la misión que Dios nos ha dado. Si usted ve en ninguna parte, Lucas dijo no, y Saulo se preocupó y pensó que iba a retirarse. En ninguna manera eso está descrito ahí. Pero la tentación puede venir. Cuando viene la oposición, la tentación puede venir. Cuando viene la opresión a la iglesia que unas veces se purifica. Porque los que estaban débiles se van. Los que perseveran en el Señor se quedan. Si el costo aumenta debido a la oposición, reafirma tu compromiso con Dios y da el siguiente paso. Da el siguiente paso. Afirma que tú eres un creyente y que sigues a Cristo. No des el paso cómodo. No huyas. No, porque ahora hay una férrea oposición a la iglesia. No nos podemos congregar, no podemos hacer nada. Bueno, yo me voy a quedar en mi casa para no tener ningún problema. A lo mejor no nos podemos congregar, pero a lo mejor sí podemos ir a casa de otro hermano y tener un devocional 1 a 1. Podemos ir a las casas y orar, podemos hacer tantas cosas para seguir afirmando nuestra posición como cristianos. Pregunta que tengo para ustedes esta mañana. ¿Estás dispuesto a seguir fiel aun cuando tu obediencia te cueste algo? ¿Estamos dispuestos a seguir siendo fieles a Cristo aun cuando nuestra obediencia a Cristo nos cueste algo? ¿Nos cueste reputación? ¿Nos cueste relaciones? ¿Nos cueste comodidad? ¿Estamos dispuestos? La respuesta de un creyente afirmado en el Evangelio es sí, estamos dispuestos.
Amigo que nos visitas, no hay otra cosa más preciada en el mundo por la que pagar cualquier costo que no sea el Evangelio. Saulo enfrentó peligro, rechazo y persecución por seguir a Jesús. Tomar una decisión espiritual en la vida de cada uno no siempre es fácil y no siempre es cómodo, pero la historia de Saulo muestra que hay algo más grande que la seguridad temporal. Reflexiona, ¿qué valor le das a tu vida presente frente a lo eterno, frente a la propuesta de salvación de Dios por la eternidad? ¿Estarías dispuesto a arriesgar tu comodidad por algo que va a durar para siempre? ¿Estarías dispuesto a perderlo todo en este mundo sabiendo que tienes al alcance de tu mano, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Cristo, la salvación eterna? Esa es mi pregunta para ti en esta mañana. Última sección de este pasaje, los versículos del 26 al 31. Vamos a estar viendo cómo Dios usa a la iglesia para afirmar y acompañar, creciendo en paz y en fuerza. Dios usa a la iglesia para afirmar y acompañar, creciendo en paz y fuerza. Si usted me acompaña al versículo 26, vamos a ver cómo en Jerusalén Saulo intenta unirse a los discípulos, pero los rechazan por miedo. Usted lee conmigo, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. ¿Usted se imagina? Él en Damasco prácticamente no hizo nada, porque llegando a Damasco, Dios lo transforma. Lo único que conocían de Saulo era lo que él había hecho, ¿dónde? En Jerusalén. Ahora él estaba llegando a Jerusalén. Y cuando se intentaba acercar a los discípulos, ¿qué hacían los discípulos? Este era el que nos perseguía a nosotros. Si él venía por aquí, nosotros cogíamos por allá. Completamente era algo humanamente comprensible. Ese era el perseguidor. ¿Cuántos hermanos no pudieran ver ahí que Saulo había cogido preso al papá, al hermano, a la sobrina, a la hija, a quien fuera? Humanamente la primera reacción es temerle y nunca pensar que es creyente. Sin embargo, cuando vemos el contexto también, es que Jerusalén, recuerden que era la iglesia principal que hasta ahora estaba establecida. Era la base doctrinal de todo el cristianismo que se había visto hasta ese momento. Un falso creyente, y Saulo tenía muchas probabilidades de serlo, de haberse camuflado para tratar de entrar, allí habría sido muy peligroso. Era necesario una verificación. Era necesario que alguien diera testimonio por parte de Saulo. Y eso es lo que vemos en el pasaje. Versículo 27. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Hermanos, Bernabé es clave tanto en la vida de Saulo como en la vida del resto de la iglesia por todo lo que Saulo hizo como instrumento de Dios para la iglesia. Bernabé fue la verificación que Saulo necesitaba para que los creyentes de Jerusalén pudieran abrazarlo como un hermano. Fíjense cómo Bernabé intercede, es quien lo toma y lo presenta. Cómo Bernabé testifica de su conversión. Les dijo, yendo a Damasco para perseguir a nuestros hermanos allá, Dios se le apareció y lo transformó completamente. Y también da credibilidad de que es un proclamador del Evangelio de Cristo. Hermano, eso es lo que se necesita cuando hay temor con respecto a una persona. Alguien que verifique ciertamente que es un creyente. Si seguimos conmigo, versículo 28, dice, y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén. La iglesia lo había aceptado, era parte de un miembro y se movía libre. Dice, hablando con valor en el nombre del Señor. Lo mismo que había hecho en Damasco, lo estaba haciendo ahora Saulo en Jerusalén. Si confundió en Damasco, imagínense cuánta confusión debe haber venido a Jerusalén. Dice versículo 29, también hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Saulo ahora, aceptado por la comunidad de fe de Jerusalén, está predicando con valentía, pero ahora una vez más, los judíos helenistas tramaban matarlo nuevamente. ¿Qué significa judíos helenistas? Eran judíos nacidos en la diáspora, no habían nacido en Jerusalén. Específicamente cuando dice judíos helenistas eran griegos.
O sea, de nacimiento de tierra eran griegos, pero como eran descendientes de judíos, tenían su propia sinagoga y posiblemente en algún tipo de festividad habían venido a Jerusalén. Estos específicamente, estos judíos helenistas, griegos de nacimiento, eran los que estaban tramando matar. ¿Qué había en Damasco? Una ciudad completamente fuera del reino de Israel. Judíos helenistas igual. Aquellos judíos que vivían en Damasco por generaciones ya habían nacido fuera de Jerusalén. Fíjense cómo estos judíos no quieren aceptar el evangelio. Cómo estos judíos, una vez más, la única solución que encuentran es matarlo. ¿Se recuerdan la solución que buscaron con Jesús? Matarlo. ¿Se recuerdan la solución que buscaron con Esteban? Matarlo. Saulo tenían que matarlo igual. Fíjense cómo la oposición al evangelio lleva al punto de que personas que supuestamente dicen creer en Dios, de que personas supuestamente entienden que en el ser humano está la imagen de Dios, buscaban arrancar la imagen de Dios de una persona porque era opuesta a ellos. Aún así, versículo 30, pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Hermanos, la iglesia en Jerusalén no solo lo recibió, no solo lo aceptó como su hermano, sino que lo acompañó, lo protegió y lo llevó a Tarso. ¿Tarso le suena, mis hermanos? Saulo de Tarso. Literalmente lo llevaron a su pueblo natal para que él allí estuviera un tiempo. Ahora bien, este pasaje no termina aquí. Este pasaje, a través de Saulo hemos hecho un hilo de cómo la gloria de Dios está transformando a la iglesia, pero este versículo 31 que viene ahora es el resumen de este pasaje. Fíjense cómo dice: entre tanto, entre que la iglesia acogió, preservó a Saulo y lo llevó hasta Tarso, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, cerca de Jerusalén, Galilea, Samaria, en donde ya el evangelio se había extendido, Felipe había predicado el evangelio, los apóstoles habían tenido que ir a imponer las manos para que viniera el Espíritu Santo. En todos esos lugares, dice, y no solamente gozaba de paz, sino que era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguían creciendo. Hermanos, este versículo 31 es un resumen precioso de este pasaje. La iglesia tenía paz, edificación, vivía en el temor del Señor y crecía, fortalecía por el Espíritu Santo. Esta es una descripción de la fórmula de un crecimiento bíblico que toda iglesia y todo creyente debería tener presente. Paz. Una iglesia donde radique la paz. ¿Qué significa la paz ahí? No ausencia de problemas, porque siempre va a haber algún que otro problema, sino una estabilidad provisional, una estabilidad providencial de Dios. Que haya paz dentro del pueblo. Edificación. ¿Qué significa edificación? Crecimiento profundo. ¿Qué cosa es el crecimiento profundo para una iglesia y para un creyente? Que si el evangelio es la base y la plataforma en la cual hemos sido salvados y tenemos que santificarnos, empecemos a construir la estructura de nuestra vida en base al evangelio. ¿Se acuerdan las parábolas del Señor que decía: aquel que construye sobre la roca, cuando venga el viento, cuando vengan las aguas, no va a pasar nada? Pero aquel que construye sobre la arena, literalmente. Nosotros ya estamos sobre la roca, gracias al Señor por medio del evangelio. Ahora construyamos, edificamos, profundicemos en la palabra del Señor. Otra de las fórmulas de crecimiento bíblico para una iglesia: temor del Señor. Temor del Señor no es, me dicen Dios y tiemblo. No, temor del Señor es una vida reverente a Dios, una vida en obediencia a Dios, una vida que se goza en servir a Dios en reverencia y obediencia a su palabra. Y un crecimiento bíblico, fortaleza del Espíritu. Donde tenemos que profundizar, donde tenemos que desarrollarnos es bajo la guía del Espíritu. No bajo la guía de un líder, no bajo la guía de Andy como ser humano, no bajo la guía mía como ser humano. No, porque esa fortaleza entonces es manipulable. Lo que diga Andy o lo que diga yo es ley. No es así. Lo que diga la palabra de Dios y nosotros como cada uno de los creyentes guiados por el Espíritu, eso es lo que debemos hacer. Ese es el crecimiento genuino que necesita una iglesia del Señor. Hermano, todo creyente necesita una comunidad que afirme, mentoree, acompañe y proteja a los hijos de Dios. Eso fue lo que necesitó Saulo,
al llegar como nuevo creyente a Jerusalén, eso es lo que necesitamos nosotros cuando llegamos a una congregación. Cuando usted llega a una congregación, y Dios mediante, todos están en esta, pero si algún día tienen que irse a otra congregación, usted necesita ver que la comunidad afirme, mentoree, acompañe y proteja a los creyentes. Como creyentes no debemos tener resentimientos por aquellos que cambian por el Evangelio, sin importar lo malos que han sido. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que si ahora llega aquí una persona que ha sido malo, no sé si en Kilo 12, no sé si en el Camino de las Cañas o donde sea, la popularidad es que es malo, malísimo. Y de repente llega aquí diciendo que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados y comienza a dar fruto. Nosotros no debemos tener resentimiento por ello. Al contrario, debemos dar gloria a Dios que el Evangelio ha transformado completamente esa vida. Hermano, como creyentes siempre debemos interceder por nuestros hermanos y dar testimonio de ellos en medio de cualquier confusión. Los creyentes son nuestros hermanos y han sido transformados por el Evangelio. Seamos nosotros personas que lo edifiquemos y demos testimonio. Bernabé es un modelo a seguir en cuanto a eso. Bernabé tuvo discernimiento de la situación que estaba pasando. Bernabé tuvo coraje para apoyar a Saulo, el recién convertido. Bernabé tuvo el amor para abrirle las puertas a Saulo y que la iglesia lo pudiera ver y lo abrazara. Necesitamos más Bernabés en la iglesia de hoy. Hombres y mujeres que acompañen a los nuevos creyentes, que fortalezcan a los débiles y que defiendan al que ha sido transformado por el Evangelio. Hermanos, a pesar, y ahora cambiamos la moneda, no piense ahora en Bernabé, piense ahora en Saulo. A pesar de la resistencia y el resentimiento, un nuevo creyente debe seguir exponiendo su cambio debido al Evangelio. A pesar de que, voy a poner mi ejemplo personal, cuando me convertí traté de buscar una iglesia cercana a mi casa, pero a cada iglesia que iba, como era un recién nuevo, nadie me miraba, era algo muy apático. Al final tuve que llegar a una iglesia que me quedaba 1 hora de camino. Pero eso no impidió decir, la iglesia es bobería, no voy a ir más, voy a ser creyente en mi casa. No. A pesar de la resistencia y el resentimiento que pueda haber, un nuevo creyente debe seguir fortalecido, exponiendo su cambio debido al Evangelio. Somos llamados al cuidado constante entre hermanos. La pregunta es, ¿estamos haciendo eso? ¿Estás siendo tú un Bernabé para alguien hoy? Hermano, si no lo está haciendo, esta es mi postura con respecto a eso. Invierte tiempo en los nuevos creyentes. Escoge a una persona nueva en la fe y comprométete a discipularla, a acompañarla, a animarla en su vida. Integra a los que están aislados. Busca activamente a personas que se sienten fuera de la comunidad para que puedan acercarse a esa comunidad, para que puedan ser partícipe de esa comunidad. También, hermano, sirve en la misión de la iglesia. Como los discípulos que ayudaron a Saulo a escapar, participa en formas prácticas para proteger, apoyar e incluso, si nos vemos en la oportunidad, enviar a otras personas hacia otros lugares, como hicimos con Yosmani, como hicimos con Osvaldi, para que siga extendiéndose el Evangelio. Amigo que nos visitas en esta mañana, parte de la historia que acabamos de ver es cómo Bernabé y otros discípulos aceptaron a Saulo, lo cuidaron y le dieron credibilidad delante de la iglesia. Te invito a que te acerques a una iglesia local o a un grupo de célula cristiana. No te estoy invitando a esta específicamente, pero te invito a que te acerques a una comunidad cristiana. No tienes que comprometerte de inmediato, pero puedes asistir a ella. Puedes escuchar la palabra de Dios. Puedes hacer preguntas sobre dudas a creyentes que sean maduros y ver cómo es la comunidad del pueblo de Dios. Así estarás siendo expuesto al glorioso evangelio de Jesucristo, el único que puede salvar tu alma. Hermanos, el verdadero crecimiento de la iglesia no depende de estrategias humanas, no depende de espectáculos, no depende de la carisma pastoral, no depende inclusive de los programas de la iglesia. El crecimiento verdadero de la iglesia depende de la dependencia del Espíritu, depende de una vida de santidad de la membresía de la iglesia, depende de la fidelidad que tengamos al Evangelio y depende de la unidad del cuerpo de Dios. Como creyentes debemos procurar la paz dentro de la iglesia, aun cuando muchos intentan hacer guerra contra ella. ¿Cómo podemos buscar la paz dentro de la iglesia?
Bueno, si hay algún problema entre los hermanos de la iglesia, busque su reconciliación con ese hermano. Contribuya a la paz del cuerpo resolviendo conflictos pendientes. Examine su vida. ¿Hay alguien con el cual tengo un problema en la iglesia? Voy a resolverlo. Hermanos, seamos edificados como iglesia en el temor del Señor. Si eso es para nuestro crecimiento, seamos edificados como iglesia en el temor del Señor. Oremos constantemente por esto. Cultivemos una vida en el temor del Señor. ¿Cómo hacemos eso? Establezca disciplinas espirituales diarias en su vida. Oración, lectura de la Biblia, confesión a Dios de los pecados. Todo eso constantemente va a estar formando nuestro carácter y vamos a ser edificados como iglesia en el temor del Señor. Pidamos a Dios que seamos una iglesia fortalecida en el Espíritu Santo. Oremos por el crecimiento espiritual de nuestra iglesia. No ore por los números. No ore porque usted diga, Señor, y que mañana no quepamos en el templo. Eso lo hace Dios en su voluntad, bajo su soberanía, en el tiempo de Él, si Él lo desea. Ore por madurez. Ore porque los que estamos y los que Dios va a llamar, profundicemos en la palabra del Señor. Busquemos tener una vida madura. Ore por la unidad de la iglesia. Ore por la santidad de la iglesia. Comprométete, hermano. Comprometámonos todos con la edificación de la iglesia. Toma un área en específica de la iglesia donde sientas que Dios te ha dado dones y talentos para ello y sirve. Comienza esta semana. Empieza a buscar de Dios en qué área puedes servir para que tú también te comprometas con la edificación del cuerpo de Cristo, sirviéndonos los unos a los otros. Y una advertencia. Rechacemos todo ministerio que dependa de manipulación o entretenimiento. Apoya lo que honra al Evangelio. Muchas iglesias ahora han creado 35,000 ministerios y maneras de servir al Señor. Tengamos cuidado, porque muchas de ellas es mero entretenimiento. Muchas de ellas es menos manipulación. Es para que sintamos sensaciones y sentimientos y se nos ponga la piel de gallina con todas las cosas y que por medio de eso es que agolpemos multitudes. No, hermanos. Apoya lo que honra al Evangelio. Apoya a lo que profundiza la vida del creyente en santidad. La pregunta que tengo para ti con respecto a eso es esto. ¿Qué tipo de crecimiento deseas para tu iglesia? ¿Popularidad o profundidad espiritual? Porque como me dijeron unos hermanos hace poco, no, cuando yo estaba buscando iglesia aquí en Santi Espíritu, fui a la que estaba en el boom, a la más popular, tristemente la que está allá atrás. Nosotros no buscamos esa popularidad. Nosotros no buscamos ser la iglesia que está en el boom. Nosotros buscamos que la iglesia esta, cuando se conozca, cuando alguien tenga un testimonio con respecto a ella, diga, allá arriba casi no hacen bulla, pero las personas que están ahí están enfocadas en la palabra de Dios, están enfocadas en vivir para Dios, están enfocadas en la santidad y están enfocadas en la proclamación del Evangelio. Entonces, ¿cuál es el crecimiento que deseamos para la iglesia? La profundidad bíblica, la profundidad en el servicio, la profundidad en la proclamación por el Evangelio. Concluyo en esta mañana, hermano. La historia de Saulo en estos versículos del 20 al 31 nos enseña lo siguiente. Dios transforma vidas para proclamar a Cristo. La gracia transformadora de Dios siempre va a fortalecer a la iglesia al transformar las vidas de personas individuales para que proclamen el Evangelio. Lo hizo con Saulo, lo hizo con cientos de creyentes, lo ha hecho con nosotros en este tiempo. La fidelidad se prueba en la oposición. La obra y la gracia transformadora de Dios siempre va a fortalecer a la iglesia, porque en medio de la oposición, la iglesia se purifica. Los que piensan que la iglesia es un club social, cuando hay oposición, se van. Los verdaderos creyentes en medio de la oposición permanecen a pesar del costo. También se nos enseña en este pasaje que la comunidad de fe es esencial para acompañar y afirmar a los creyentes. La gracia transformadora de Dios siempre va a fortalecer a la iglesia porque es una iglesia que acompaña, es una iglesia que cuida, es una iglesia que refugia a las personas que han sido transformadas por el Evangelio. Y una iglesia que vive en la verdad y en el Espíritu crece con la paz que Dios da. ¿Por qué? Porque la gracia transformadora de Dios siempre fortalece a su iglesia. Así como Dios tomó al peor enemigo de la iglesia y lo convirtió en su siervo más fiel, Él puede transformar nuestra vida
Él puede transformar nuestra familia y Él está transformando nuestra iglesia. El Dios que fortaleció a Saulo y a la iglesia primitiva sigue edificando nuestra iglesia hoy. Y le repito una vez más la verdad de este pasaje. La gracia transformadora de Dios siempre fortalece a su iglesia. Oremos al Señor en esta mañana.